La chica perfecta de Disney que terminó bailando desnuda sobre una bola de demolición. La estrella adolescente más querida del mundo, convertida en una de las transformaciones más polémicas de la música pop. Un artista que creció frente a millones y destruyó su propia imagen de Disney en vivo frente al mundo entero. Una voz única marcada por un pólipo en las cuerdas vocales que nunca logró vencer su irrenunciable pasión por cantar. Un fenómeno global que durante años convivió con excesos, drogas, alcohol y una vida fuera de control. Pero también un artista que nunca dejó de reinventarse. Porque la historia de Miley Cyrus no es solo la de una estrella que se volvió controversial. Es la historia de alguien que tuvo la obligación de romperlo todo para lograr ser ella misma. Esto es detrás del ícono y esta es la historia de Miley Cyrus. Pero esta historia no empezó con un escándalo. Miley Cyrus nace en 1992 en Tennessee, Estados Unidos. Y desde el primer día la música ya formaba parte de su vida. Su padre, Billy Ray Cyrus, era una estrella del country. La fama no era algo ajeno, era parte de su entorno cotidiano. Y desde chica Miley crece viendo cómo funciona la industria, los escenarios, las giras, la exposición, pero también crece viendo cómo esa vida está llena de presión y exigencias. Porque cuando alguien nace dentro del mundo del espectáculo, no elige estar dentro de ese universo, sino que simplemente tiene que adaptarse a él. Y muy temprano esa exposición se transforma en oportunidad. Disney aparece y con eso llega el punto de quiebre. En 2006 Miley Cyrus se convierte en Hannah Montana, una serie que no solo fue un éxito sino que fue un fenómeno global. La historia era simple, una chica común que llevaba una doble vida como estrella de la música pop. Pero fuera de la pantalla esa doble vida también empezaba a existir. Miley ya no era solo Miley, era Hannah, era un personaje, una marca, una imagen construida. Conciertos, giras, merchandising, entrevistas, todo crece a una velocidad imposible de controlar. Y mientras millones de adolescentes la veían como un ídolo, ella empezaba a quedar atrapada dentro de ese personaje. Porque el problema no era el éxito, el problema era no poder salir del laberinto que el éxito representa. Pero antes de seguir, hay 3 detalles que ayudan a entender su relación con Disney. 1. Durante años, Miley sintió que no podía ser ella misma. Todo estaba controlado, su imagen, su forma de hablar y hasta su comportamiento. 2. El personaje de Hannah Montana era tan fuerte que el público no lograba separarlo de su identidad real. 3. Cuanto más crecía el fenómeno, más difícil era romper con él sin generar rechazo. Y cuando una identidad se construye tan fuerte desde afuera, romperla siempre tiene consecuencias. Y con el paso del tiempo, Miley empieza a cambiar. Pero no de un día para el otro, no como una decisión estratégica, sino como una acumulación de cansancio de tener que ser alguien que no la representa. Años de sostener una imagen, años de responder a expectativas, años de ser lo que otros necesitaban que ella fuera. Ya no quiere ser Hannah Montana, ya no quiere responder a esa versión perfecta, a esa sonrisa constante, a esa identidad que ya no sentía propia. Porque mientras el mundo seguía viendo a un personaje, ella empezaba a sentirse atrapada dentro de él. Y ahí aparece algo inevitable, la necesidad de romper. Al principio, de manera sutil, pequeños cambios, una actitud distinta, una estética que empieza a alejarse de lo conocido. Pero con el correr del tiempo, esa transición deja de ser controlada y se convierte en una ruptura. Cambia su imagen, cambia su música, cambia su forma de hablar, de moverse y de mostrarse. Pero sobre todo, cambia su intención. Ya no busca agradar, ya no busca encajar, ya no busca ser aceptada por el mismo público que la hizo famosa. Empieza a tomar decisiones que incomodan, que generan críticas, que generan rechazo, y no intenta frenarlo, porque eso no era un error, era una reacción. Una forma de alejarse de todo lo que la había definido hasta ese momento, de todo lo que no había elegido,
Porque cuando tu identidad fue construida por otros, recuperarla no es un proceso ordenado, es un conflicto. Y muchas veces ese conflicto se expresa rompiendo todo. Rompiendo todo sin filtro, sin transición, sin permiso. Miley Cyrus ya no era un cambio de imagen, estaba intentando escapar de ella misma. Y cuando esa necesidad aparece, no hay punto medio, porque no se trata de evolucionar, se trata de dejar de ser alguien para poder empezar a hacer otra cosa. Y entonces llega el momento que lo cambia todo. Una presentación en vivo, un escenario global, millones de personas mirando. Durante los MTV Video Music Awards del 2012, todo cambia. Y Miley Cyrus deja atrás definitivamente su imagen anterior. No fue un cambio sutil, no fue una transición gradual, fue un quiebre exagerado. Se presenta en pleno escenario con una estética completamente distinta y una actitud que rompía con todo lo que el público ya conocía de ella. Una performance completamente provocadora. Gestos que generaron incomodidad rápidamente y una imagen que contrastaba de forma directa con su pasado en Disney. El impacto es inmediato. Críticas, reacciones, debate. Los medios explotan, las redes se llenan de opiniones y el mundo entero empieza a hablar de lo mismo. Para algunos, una provocación innecesaria, pero para otros, una declaración de independencia. Para Miley, algo mucho más profundo. Era el punto de no retorno, porque después de ese momento ya no había forma de volver atrás. Y antes de seguir me gustaría comentarles 3 momentos que terminaron de cambiar para siempre cómo el mundo veía a Miley Cyrus. 1. El lanzamiento de su etapa Bangers. Un sonido, una nueva estética, una estrategia clara, romper con todo lo anterior. Cada canción, cada aparición, cada decisión marcando distancia de su pasado en Disney. No era un cambio artístico, era una declaración. 2. El video de Wrecking Ball, una imagen simple pero imposible de olvidar. Miley expuesta, vulnerable y completamente alejada de todo lo que había sido antes. Para algunos, una obra artística, para otros, una provocación innecesaria, pero para todos una confirmación. Ya no había vuelta atrás. 3. Su etapa más extrema, entrevistas, apariciones públicas, declaraciones. Todo parecía empujado al límite. Drogas, excesos, provocación constante, una versión de Miley que ya no buscaba aprobación sino que buscaba impacto. Y a partir de ese momento Miley Cyrus dejó de ser predecible. Se volvió incómoda, contradictoria y completamente fuera de control. En medio de esa transformación aparece otra parte de la historia, los excesos. No como un detalle sino como una consecuencia, porque detrás del cambio de imagen había algo más profundo. Presión acumulada durante años, exposición constante y una identidad que recién empezaba a reconstruirse. Y en ese contexto los límites empiezan a desaparecer. Drogas, alcohol, no como algo ocasional, sino como parte de una etapa. Una etapa donde todo parecía permitido, donde la provocación no tenía freno y donde la decisión empujaba un poco más lejos el límite. Miley Cyrus ya no estaba intentando encajar, estaba intentando romper. Romper con Disney, romper con su pasado, romper con lo que el mundo esperaba de ella. Pero cuando todo se rompe al mismo tiempo, también se pierde el control. Sus apariciones se vuelven impredecibles, su comportamiento genera cada vez más titulares y su figura deja de ser solo polémica para empezar a generar preocupación. Porque ya no se trata solo de escándalo, se trataba de una espiral de problemas, una etapa donde la exposición aumentaba y la estabilidad no parecía estar a la vista. Incluso con el tiempo la propia Miley lo reconocería, que hubo un momento donde todo se volvió demasiado intenso, demasiado rápido, demasiado difícil de sostener. Porque crecer frente a millones puede convertir cualquier error en algo imposible de ocultar. Y cuando no hay pausa, no hay límites. El cuerpo y la mente siempre terminan pasando factura. Pero la historia no termina ahí. Con el tiempo Miley empieza a cambiar otra vez, pero esta vez no desde la reacción sino desde la conciencia.
Se aleja de ciertos excesos, replantea su carrera, modifica su enfoque, empieza a tomar distancia de esa etapa más caótica, empieza a entender lo que realmente le había pasado y comienza a recuperar cierto control. Su música evoluciona, su imagen también, pero ya no como una ruptura, sino como una construcción. Ya no se trata de romper, sino de reconstruir, y en ese proceso empieza a aparecer una versión más consciente. Una versión más clara de sus decisiones, más medida en sus apariciones y más conectada con lo que realmente quiere transmitir. Más controlada y más alineada con lo que realmente quiere ser. Después de todo, Miley logra algo que no todos consiguen: separarse de su origen. Dejar atrás el personaje, superar la etiqueta y construir una identidad propia. Pero el camino no fue simple ni lineal. Fue contradictorio, expuesto y muchas veces incómodo. Miley Cyrus no fue solo una estrella infantil, ni tampoco fue solo una figura polémica. Fue alguien que creció frente a millones y tuvo que descubrir quién era mientras el mundo lo observaba. El público vio sus cambios, sus errores y sus excesos, pero también vio su evolución, porque a veces, para encontrar tu identidad, primero tenés que destruir todo lo que no sos. Esto fue Detrás del ícono y esta fue la historia de Miley Cyrus. Si te interesan las historias de las figuras más icónicas del mundo, sus éxitos, sus caídas y todo lo que no se ve detrás de cámara, suscríbete al canal y contanos en los comentarios qué otra historia te gustaría que contemos en el próximo episodio. Porque detrás de cada ícono siempre hay una historia que merece ser contada.